Hola queridos espectadores, espero que estén teniendo un día maravilloso. James caminó kilómetros con la pierna lesionada soportando varios días sin dormir y de alguna manera logró encontrar el camino de regreso a casa. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Dieppe, era que el verdadero peligro aún no había terminado cuando James cruzó esa puerta, porque a veces el cuerpo espera hasta sentirse seguro antes de colapsar. Y eso fue exactamente lo que sucedió después. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ni un momento de esta historia tan emotiva. Esta mañana, cuando el gallo cantó y el sol temprano calentaba poco a poco las paredes de madera de la casa, James intentó ponerse de pie. Un segundo antes estaba sonriendo a Dieppe, al siguiente su vista se nubló. Sus rodillas cedieron y el mundo se volvió oscuro. El hombre que había atravesado tormentas, puestos fronterizos y millas de bosque colapsó justo frente a su familia, aquellos que habían rezado cada día deseando su regreso. El episodio de hoy nos lleva al momento de calma, después del rescate, al instante posterior al milagro, cuando finalmente se revela la verdad sobre lo que James había soportado. Si esta historia te toca el corazón, aunque sea un poco, te pedimos que consideres seguirnos para apoyar nuestro pequeño canal. Su amor mantiene viva esta travesía. Por primera vez en varios días, la casa se llenó de tranquilidad. No había susurros, rumores, ni llamadas de números desconocidos. Solo el canto de los pájaros en el bambusal y la respiración lenta y regular del hombre que dormía en la cama de madera. Dentro, James estaba recostado de lado con una mano cubriéndose los ojos y el tobillo vendado sobre una manta doblada, su ropa cambiada. Finalmente llevaba la camisa polo gris oscuro recién lavada y colgada en el patio, meciéndose suavemente con el viento matutino. El cansancio aún marcaba su rostro, pero por primera vez se sentía atenuado por la paz. En la esquina de la cocina, Dieppe se movía con cuidado para no despertarlo. Removía la sopa de la que subía un vapor caliente bajo la luz de la mañana y de vez en cuando echaba un vistazo hacia la puerta, escuchando cualquier movimiento del interior. En el porche, Nee se sentaba en una silla pequeña abrazando fuertemente a Don contra su cuello. «Shh, papá todavía está muy cansado», susurraba la niña apoyando su mejilla contra el pelaje suave de su mascota. La palabra «papá» aún sonaba nueva en su boca, pesada y preciosa a la vez. La señora Huyen barría el patio con un ritmo constante como lo hacía desde hace años, pero hoy su mirada no dejaba de dirigirse hacia la puerta de manera extraña mientras la casa cambiaba tan rápido. Apenas ayer este lugar todavía estaba lleno de miedo, esperando malas noticias, impregnado del olor de la preocupación y de viejas plegarias. Hoy, en cambio, olía a sopa y esperanza. Dentro, James se movió ligeramente y dejó escapar un pequeño gemido. Solo un movimiento pequeño, pero Dieppe lo escuchó de inmediato. Dejó el caso, corrió hacia él y se secó las manos en el delantal. Él estaba intentando sentarse sujetándose con una mano del borde de la cama de madera. Dieppe, dijo James en voz baja. «Tranquilo, no te muevas tan rápido, aún eres recién llegado», respondió ella, ayudándolo con cuidado. James entrecerró los ojos ante la luz, la garganta seca, intentando hablar. «He dormido mucho». «Solo una noche», ella respondió intentando bromear, aunque su voz todavía temblaba. Él miró alrededor de la habitación, las paredes de madera conocidas, la pequeña mesa, el rosario, aún colgado en el clavo. Por un instante sus ojos mostraron duda, como si no estuviera seguro de que todo fuera real. Entonces la vio a ella. «¿Tú estás aquí?», susurró James. «También iba a decir lo mismo», respondió Dieppe tragando saliva. Ella pasó un brazo por detrás de él, ayudándolo a sentarse, cuidando de no tocar su pierna. Cuando James se movió, el tobillo vendado rozó suavemente el borde de la cama, y el dolor se reflejó claramente en su rostro. Despacio, advirtió Dieppe. «Ya has ido demasiado lejos con esa pierna. Menos mal que no se rompió».
Se siente como si se hubiera roto, murmuró él tomando aire profundamente. Desde el patio se oyó la voz de la pequeña Ni. ¿Papá ya se levantó, abuela? La señora Huyen asomó la cabeza por la puerta. Sí, pero no corras a lanzarte sobre tu papá, ¿entendido? Line no escuchó, o quizás decidió no escuchar. Un segundo después, la pequeña apareció en la habitación con las manos apretando un papel arrugado de dibujo. Al acercarse a la cama, sus pasos se hicieron más lentos. Miró a James, de verdad, lo miró su rostro pálido, los ojos cansados, el pie vendado. «Papá». Su voz temblaba. James intentó sonreír. «Hola, pequeña». Ni subió cuidadosamente al borde de la cama, apoyándose en el lado aún fuerte de su papá. «Dibujé esto», dijo empujando el papel hacia él. «Aquí estás tú, mamá, el bebé Don y yo». El dibujo era torpe con líneas temblorosas y colores demasiado intensos, pero representaba a su familia. Los 5 estaban de pie frente a la casa. La garganta de James se apretó. Pasó suavemente el pulgar sobre el papel. «Qué bonito», susurró él, «tal como tú». Los ojos de Ni se enrojecieron, pero esta vez no era por miedo. Se acurrucó contra él y el brazo de James rodeó sus hombros suave como si estuviera hecho de vidrio. «Vamos a comer», dijo Dieppe en voz baja. «Si la sopa se enfría, no sabe bien». Ella lo ayudó a girar la pierna para bajarla de la cama. Ese movimiento hizo que un dolor agudo recorriera la pierna izquierda, obligándolo a agarrarse fuerte del borde de la cama. James, la voz de Dieppe cambió firme y seria. «Si duele, quédate quieto. Yo llevaré la sopa». Él negó con la cabeza terco. «Puedo hacerlo solo. No quiero que hagas todo tú sola otra vez». Intentó ponerse de pie. El primer segundo estuvo bien. El segundo, no. La visión se volvió borrosa. Sus rodillas cedieron. La habitación se inclinó hacia un lado. «James». Dieppe agarró su mano. «James». Él no respondió. Su cuerpo de repente se sintió frío y caliente al mismo tiempo. Un zumbido llenó sus oídos, devorando todos los demás sonidos. La sensación era como si el suelo saltara para golpearlos. La madera del piso golpeó fuerte su cadera cuando cayó y el mundo estalló en un blanco cegador. «James». El grito salió del pecho de Dieppe antes de que pudiera controlarse. Ni empezó a llorar, retrocediendo aterrada. Don ladró fuertemente. La señora Huyen dejó caer la escoba y corrió hacia ellos, sus sandalias golpeando el suelo de cemento. Dieppe se arrodilló junto a él, las manos temblando al tocar su rostro. «James, James, ¿me escuchas? Mírame». Sus ojos se abrieron vacíos. Su pecho subía y bajaba rápido y superficial. El sudor frío le corría por la frente como si hubiera corrido toda la distancia nuevamente. «Abuela, ¿qué le pasa a papá?», sollozó Ni. «Demasiado caliente», dijo la señora Huyen colocando su mano sobre el cuello de James. «Mucho calor. Hija, tiene fiebre alta. Hay que llamar al servicio médico del pueblo de inmediato». El corazón de Dieppe se sentía como si una mano invisible lo estrujara. Lo acababa de recibir de regreso. Acababa de verlo arrastrarse por la puerta. Acababa de escucharlo decir, «Bebé, papá ha vuelto». Y ahora estaba allí en el suelo, sudor frío, labios pálidos, ojos inquietos. «No». Negó con la cabeza repetidamente, susurrando como suplicando al destino, «No, no puede ser». «Dieppe», gritó la señora Huyen con una voz tan cortante que detuvo el pánico en la habitación. «Coloca la almohada bajo su cabeza. Yo llamaré al servicio médico. Ni trae toallas y agua». La casa, que había estado tranquila hace solo unos minutos, se volvió caótica de nuevo, pasos corriendo, platos y utensilios, chocando un balde arrastrado haciendo ruido sobre el suelo. Dieppe puso la manta doblada bajo la cabeza de James. Luego agarró su mano con fuerza y la apoyó contra su mejilla. «Quédate conmigo», susurró ella, las lágrimas cayendo sobre los dedos de él. «No he caminado todo este camino para irme otra vez. ¿Me escuchas? No puedes irte». Su mano se cerró ligeramente dentro de la de ella.
Afuera, el sol seguía ascendiendo en el cielo como si no hubiera pasado nada. Pero dentro de la pequeña casa de madera, el tiempo parecía haberse detenido. Todo dependía de lo que dijera el servicio médico del pueblo cuando llegara, y de si el cuerpo de James soportaría el precio que su corazón le estaba obligando a pagar. El médico del pueblo llegó más rápido de lo que todos esperaban. Era un anciano con ojos cansados y un viejo bolso de medicinas. Había atendido a casi la mitad del pueblo, fiebres, rasguños, partos, hasta fracturas por accidentes en el campo. Pero incluso él se detuvo al ver el estado de James. «Ayúdenlo a recostarse boca arriba», dijo rápido. Dieppe y la señora Huyen giraron a James. Su respiración seguía superficial, el sudor empapaba la camiseta fina que le habían cambiado anoche. El anciano revisó el pulso, los ojos, luego presionó suavemente el cuello y el pecho. «¿Hace cuánto está así?», preguntó. Solo intentó ponerse de pie», respondió Dieppe con voz temblorosa. «Vino desde muy lejos para llegar a casa. Su pierna...» «La pierna la revisaremos después», interrumpió él suave pero firme. «¿Ha comido algo? ¿Ha tomado agua? Está demasiado cansado», susurró Dieppe. «Cuando llegó a casa se durmió de inmediato. Pensé que solo necesitaba descansar». El anciano suspiró. «Descansar, sí. Pero su cuerpo no solo está cansado, lo han llevado al límite». Sacó del bolso un termómetro, algunas hierbas y varios frascos pequeños de vidrio con medicinas. «Fiebre alta», murmuró tras revisar el termómetro. «Deshidratado, cuerpo agotado. La pierna, esta herida no es nueva. Caminó varios días así. Entonces muchas cosas tienen sentido». Desató lentamente la venda del tobillo. La piel debajo estaba enrojecida, hinchada, y cualquier toque le causaba un tirón. Dieppe frunció el ceño. Ni se pegó a la puerta, los ojos muy abiertos, las manos inconscientemente tirando de las orejas de Don. «¿Está grave, doctor?», preguntó Dieppe con voz entrecortada. «No tan grave como podría haber sido», respondió con sinceridad, pero lo suficientemente serio como para que si hubiera seguido un par de días más, probablemente no habría llegado aquí. La frase cayó como un balde de agua fría. Un día. 2 días. Solo eso. Y él ya no habría estado frente a ella ahora. El anciano comenzó a limpiar la herida con movimientos expertos y luego aplicó la medicina con mucho cuidado. Le dio a James un medicamento para bajar la fiebre y otro para el dolor. «Necesita agua», continuó. «Agua, sopa ligera, beber poco pero seguido». «Habrá que vigilarlo todo el día y la noche», dijo Dieppe de inmediato. «Yo lo haré». «Yo también», añadió la señora Huyen desde la puerta, su voz firme. «Yo también», susurró una voz pequeña. Los 3 adultos miraron a Ni. «¿Tú?», preguntó el médico con voz amable. «Ayudarás portándote bien tranquila y sin preocupar más a mamá. ¿Puedes hacerlo?». Ni sollozó y asintió secándose la nariz con el dorso de la mano. El médico volvió a vendar el tobillo y se sentó respirando suavemente. «Es más fuerte de lo que parece», dijo. «Un hombre que recorre distancias así con esa pierna, seguro que hay algo o alguien que lo impulsa hacia adelante». Los ojos de Dieppe se humedecieron. «Me dijo que no soportaba la idea de dejarme sola cruzando la frontera», susurró. «No quería que yo o el bebé corriéramos peligro». «Entonces son iguales», respondió el anciano mirándola. «Los dos son demasiado tercos para dejar que el otro sufra solo». Se levantó, tomó su bolso y salió por la puerta. «Si esta noche la fiebre no baja, que alguien me llame de nuevo», dijo. «Pero creo que lo logrará. Su cuerpo está agotado, no dañado. Solo necesita que le permitan descansar». Cuando se fue, la casa pareció hacerse más pequeña y extrañamente silenciosa. Cada respiración de James se escuchaba más fuerte que cualquier otra cosa. Dieppe se sentó junto a la cama con un tazón de sopa fría y un vaso de agua sobre la pequeña mesa de madera. El tiempo pasó así.
De vez en cuando, James se movía y murmuraba frases entrecortadas sobre el camino de tierra, los puestos de control la noche lluviosa, el ruido de los camiones. A veces llamaba a Dieppe, otras veces llamaba al bebé. Cada vez que entreabría los ojos, aunque fuera un poco, Dieppe llevaba la cuchara de sopa a sus labios o le acercaba el vaso de agua. Solo un poquito susurraba, por ti, por el bebé. De vez en cuando, Ni asomaba la cabeza caminando de puntillas como si temiera que el suelo de madera la reprendiera. «¿Papá ya está mejor, mamá?» Todavía no respondió Dieppe suavemente. «Pero papá está intentándolo, igual que cuando caminábamos por el camino». Por la tarde la luz se volvió suave y las sombras se alargaron sobre el suelo de madera. James finalmente abrió los ojos por completo. La fiebre había pasado. Su cabello estaba pegajoso por el sudor, pero sus ojos brillaban más. Lo primero que él vio fue a ella sentada al lado de la cama, la cabeza apoyada en el brazo, los ojos enrojecidos, pero más suaves que en los días pasados. La mano de él, débil pero esforzándose, se levantó para acariciar su cabello. «Dieppe», susurró. Ella se sobresaltó, levantó la cabeza de inmediato, los ojos abiertos de par en par. «Me asustaste casi hasta la muerte», dijo entre molesta y aliviada. «Caminar con la pierna herida no fue suficiente. ¿Tenías que desmayarte también?» Una risa débil escapó de él, más aire que sonido. Pensé, ¿qué si me detenía? No podría seguir, admitió. Tenía miedo de que si descansaba sentiría todo el dolor. No quería escucharlo, solo quería llegar a casa. Las lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas. «Tonto», dijo ella, en voz baja pero llena de cariño. «No tienes que hacerlo todo solo». Ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Estamos aquí», recordó, «siempre aquí, esperándote». Él tragó con dificultad, los ojos brillando. «Tenía miedo», confesó. «Miedo de que cruzaras la frontera. Miedo de que te pasara algo por mi culpa». Y yo, respondió ella con la voz quebrada, «tenía miedo de no poder contarte. Que el bebé se movía cada vez que yo lloraba porque te extrañaba». Ambos quedaron en silencio. Afuera los sonidos del atardecer empezaban, gallinas cacareando, sillas arrastrándose sobre el cemento, vecinos terminando su día. La pequeña casa de madera, iluminada por una luz blanca y suave, parecía una isla cálida en la oscuridad del pueblo. Ni entró despacito, subió a la cama y se acurrucó junto a James, cuidando de no tocar la pierna herida. «Papá», murmuró medio dormida. «La próxima vez no te vayas tan lejos, ¿sí?» James miró a Ni, luego a Dieppe y luego a su vientre redondo bajo la ropa. «La próxima vez», dijo la voz débil pero firme, «papá no irá a ningún lado sin ustedes dos». Dieppe soltó una risa pequeña, temblorosa pero real. «Y yo», respondió, «no iré a ningún lado sin decírtelo primero». Él sonrió, la primera sonrisa verdadera en mucho tiempo, lenta y profunda. Afuera la noche cayó por completo. Dentro la casa no brillaba solo por la luz, sino por algo más pesado, más cálido, más fuerte que cualquier rumor. Un hombre que pagó cada kilómetro para volver. Una mujer que casi cruzó la frontera para encontrarlo. Una niña que por fin dormía en paz en sus brazos. Ese viaje casi lo derrumbó, pero también fue lo que lo trajo de vuelta. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a ser un lugar al que él realmente pertenecía. Hôm nay cháu gặp mẹ của Di, bác ấy không cho cháu và anh ấy kết hôn với nhau. Bác ấy còn nói sẽ tìm một người con gái khác cho anh ấy. Ông ơi, cháu phải làm sao không gian nằm đi, tiếng gió ngoài hiên rít lên, từng hồi như góp thêm nỗi bi thương. Ông nhìn cháu gái đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự thương cảm. Chân nữa, ông rằng ông vươn tay nhẹ nhàng nắm tay yêu, tập chậm rãi mà đầy uy lực. Yêu, ông nói này nhưng thực sự không dễ gì có được. Nếu cháu vào Di yêu nhau thì chân thành, thì chẳng ai có thể chia cắt nổi từ khách này, chỉ là một cơn bão nhỏ thôi.
kiên định, hãy tin vào trái tim của mình. Ánh mắt tình yêu ngân ngấn lệ, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia sáng mỏng manh, vừa hy vọng vừa bất định. Liệu lời ăn của ông có thể giúp yêu lý vực, hay đây mới chỉ là khởi đầu cho một chuỗi in đầy nước mắt và thử thách? Ông cần chân thành nên yêu thương nên những đã in lại đôi mắt người từng trải thấu rõ sự u sầu trên gương mặt cháu gái.